dándoles en primer lugar la bienvenida a esta casa y agradeciéndoles su presencia. La presentación de un libro es una ocasión gozosa y por tanto vamos a tratarla con la voz primera que va a intervenir es la del académico numerario de esta casa, señor Salas. Buenas tardes a todos. Con mucho gusto atendí a la petición de mi buen amigo Luis Martínez Calcerrada de, con otras personas que nos acompañan, presentar su libro sobre reflexiones de un magistrado jubilado. Para sujetarme el tiempo y no perderme en lo que vaya a decir, lo tengo escrito, aunque lo leeré del modo más ameno posible. Para Paul Valéry, filósofo y jurista, amén de poeta, vejez es la alteración de lo estable. De obvio entendimiento, porque normalmente la vejez, y más si coincide con la jubilación, modifica la rutina e improvisa un modo distinto de vivir. Pero vejez y jubilación son ontológicamente distintos. La primera es un hecho biológico y la segunda un acto administrativo. Y además hay jubilados jóvenes y jubilados viejos. Si por viejo se entiende lo caduco, lo gastado, lo inservible, o como decía Schopenhauer, cuando somos jóvenes pensamos solo en vivir y cuando somos viejos pensamos solo en morir. Yo me niego a suscribir tales afirmaciones, pues hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. La juventud la da el espíritu y la vejez la partida de nacimiento. Luis Martínez Calcerrada es un joven viejo, o si se quiere, un viejo joven. Es un irredento vitalista que nos llena de nostalgia y de ilusiones con este libro tan humano en que reflexiona sobre su vida de hombre ilustrado y profesionalmente brillante. Bien se le puede aplicar lo que decía Oscar Wilde, que el trance de la vejez no consiste en ser viejo, sino en haber sido joven. Y eso es lo que Luis nos cuenta en su libro, sus vivencias, sus avatares, sus ilusiones y reveses vitales. Pero sobre todo, de lo que escribe se desprende que ha sido un hombre de intensas vivencias, de muchas relaciones personales y de un continuo sueño por vivir más y con mayor intensidad. Sus tertulias con amigos tan variopintos, pero con tanta sapiencia, nos demuestra su entrañable sentido de la amistad y su campechanía. Qué gran cosa son las tertulias y qué pena que no hayan florecido como antaño. Son paño de lágrimas, lugares del buen consejo y altavoces de nuestras cuitas. Nada incomparable a esos ratos de charla abierta, sincera y distendida con buenos amigos. Luis ha sabido trasladarnos con gran detalle y vivacidad sus tertulias de tantos años y nos hace pasar buenos ratos de lectura. Puedo trasladar a nuestro autor, el magistrado y profesor Martínez Calcerrada, las reflexiones de mi fraternal amigo y compañero Luis Enrique de la Villa, cuando decía, con motivo de su jubilación, que, decía, abro comillas, seré actor de mi proceso de envejecimiento y habré de administrar con mesura la tensión entre resignación y rebeldía. Resignación por la irreversibilidad de lo vivido, pues si nadie puede enmendar la vida ya vivida, tampoco nadie puede repetir la vida ya pasada. Y rebeldía a la vez para aferrarse al mundo de las personas y no caer en el mundo de los objetos, para que nadie te diga que llegas tarde al desayuno, sino que te caliente de nuevo la taza de ilusión. Cierro comillas. Y con gran acierto sigue diciendo nuestro colega, en uno de sus discursos con motivo de su jubilación, que sus certezas para andar por este mundo, una vez llegado a este trance, son básicamente tres: soñar todos los días, administrar el escepticismo
y adaptarse a las circunstancias. Luis va desgranando en su libro con amenidad y buena prosa su vida con los amigos, lo cual es una característica fundamental en su vida de jubilado, como ya lo era cuando estaba en activo. Luis no es un lobo solitario, sino una persona rodeada de amigos, amigos cultos, vividos y sensatos, que nos van desgranando en sus tertulias sus impresiones y opiniones sobre 1000 cosas de la vida diaria. Está muy bien escrito, pues cuando lo lees te sientes un tertuliano más. Luis va desgranando con mucho realismo la vida familiar del jubilado, que a más de uno nos hace recordar nuestra propia vida. Desde las discusiones por cuestiones nimias hasta el recuerdo de la siesta y los viajes, visitas y conferencias. La servidumbre del móvil, la dependencia de las visitas médicas, el deporte, la disciplina familiar, los hábitos culinarios y tantas otras cosas de la vida diaria de un jubilado, lo descubre con gran realismo nuestro autor a modo de un cuadro costumbrista. En su segunda parte y de modo inopinado, Luis Martínez Calcerrada hace unas interesantes digresiones sobre las mujeres, su fisonomía, su relación con los hombres, la sexualidad y al final, que es lo más interesante, hace unas reflexiones sobre la distinta actividad de los hombres y las mujeres ante las oposiciones, especialmente a la judicatura, concluyendo que el mayor éxito y disposición de las mujeres está frente a los hombres. Es un hecho evidente que las mujeres tienen una clara ventaja sobre los hombres en conseguir las plazas a las que se ingresa por oposición, aun cuando hoy en día, en el total de miembros de los tribunales de justicia, excluyendo a los juzgados, sigue pesando lo pasado, porque el número de hombres es de 633, hablo de los tribunales, frente a 360 mujeres. Voy terminando. Decía Marcel Proust que solo a través de la memoria y del recuerdo puede recobrarse el tiempo vivido y vivirlo plenamente, evitando su desaparición y su decadencia. Y esto ha logrado Luis Martínez Calcerrada, que vuelve a vivir y nos hace revivir a nosotros a través de los recuerdos de su apasionante vida. Como nos recordó el gran maestro e ilustre académico de esta casa, Eduardo García de Enterría, cuando el 13 de diciembre de 2007 recibió, yo estuve allí, en el Instituto de España, el premio a la antigüedad académica, terminó citando a Cicerón en su famoso y conocido tratado de Senectute, y decía Cicerón: la vejez tiene una autoridad tan grande que ella es de mayor valor que todos los placeres de la juventud. Así que muchas gracias al autor por haberme invitado y por habernos regalado este libro, y con esto yo he hecho y cumplido mi compromiso de presentarme. Muy bien. Señor presidente, tiene usted la palabra en este momento. Entre los funcionarios, la palabra trienio tiene muy buena conceptuación, porque entre otras cosas tiene su reflejo creativista. Yo con Luis acumulamos ya varios trienios, porque no todos los trienios son burocráticos, también hay trienios de amistad, y nosotros ya tenemos una amistad consolidada de tiempo, desde que hace bastantes años los dos deliberábamos en la sala primera del Tribunal Supremo, después comunes aficiones deportivas y de actos culturales, y por tanto una amistad que ya tiene solera. Y como tiene solera, pues me he sentido obligado a leerme el libro de Luis de cabo a rabo y todo seguido. Y me he quedado sorprendido de la parte segunda del libro. Cuando era proyecto ya me habló de ella, y a mí el título me resultaba un poco sorprendente. Al leer el libro todavía me he quedado mucho más sorprendido,
porque resulta que contra lo que pudiera sugerir la literalidad del texto, el contenido es todo lo contrario, es una especie de alegato feminista en el que, entre otras consideraciones, insiste en el éxito de las mujeres actualmente, que en las oposiciones muchas veces consiguen más plazas que los hombres y muchas veces lo primero puesto. Entonces, yo, notando esta diferencia, pensé que era, si en vez de ser un libro lo que presentó hubiese sido una pieza musical, pensaría que estaba manejando el contrapunto, porque en realidad la literalidad de esa parte segunda del libro y el contenido son discrepantes, son paradójicos. Y entonces, como él pensó que era un contrapunto, me acordé de precisamente una frase de José Luis San Pedro, el escritor, que en determinada ocasión presentaba un libro en el cual había un relato encendidamente erótico, y él, ante un público furibundo y pacato, quiso justificar como contrapunto el contenido de su relato. Eran aquellos años del destape en que las actrices justificaban sus audacias de vestuario diciendo que era por exigencias del guión. Y José Luis San Pedro, al presentar su libro, dijo: en realidad yo estoy en una actitud de contrapunto, porque hay muchas actrices en estos momentos en que vivimos que por exigencias del guión hasta se visten. Y es curioso los viajes que hace la fantasía, a veces recorridos insospechados. Yo, por ejemplo, leyendo el libro de Luis, me he acordado también de una frase del escritor italiano Pitigrilli. Pitigrilli contaba que en determinada ocasión le presentaron una dama muy atractiva. Era bella, era inteligente, era elegante, y estaba encantado charlando con ella, y entonces hizo gala de su ingenio y la dama también estaba contenta, y así se les iba pasando el tiempo y estaban aislados del resto de la concurrencia. Entonces Pitigrilli se le ocurrió una frase lúcida. Dijo: mire usted, señora, nos acaban de presentar, por tanto, por educación, nos estamos tratando de usted, pero afortunadamente noto que nuestros ojos se tutean. Esta frase me ha hecho pensar en el libro de Luis, en sus reflexiones y en las aportaciones de los contertulios. Y he pensado, bueno, aunque no tenga mucha relación, no sé por qué mi imaginación me hace pensar en que si ustedes compran el libro y lo leen, estarán tuteando conceptualmente al autor y a los contertulios. Y esto siempre es agradable porque el tuteo es aproximativo y una aproximación entre escritores y lectores siempre es bienvenida. Yo de todas formas les aconsejaría una cierta autorregulación. No lo lean de un tirón como yo, que a lo mejor puede producir un atracón literario. Es mejor dosificarlo un poco por mucho que les atraiga. Y sobre todo, mientras lo estén leyendo, verán ustedes que dan vacaciones a las ocupaciones rutinarias. Y además el libro les acompañará con fidelidad canina pues todos los días del año y todos los años de su vida. He leído con interés las aportaciones de todos los contertulios, pero una especial atención he puesto en el relato de Antonio Pérez, tal vez por la discrepancia de nuestras profesiones, porque la mayoría de los que colaboramos en el libro somos juristas y él es profesor veterinario. Y él sostiene y defiende las ventajas de la evolución y como una de ellas alude a la diferenciación sexual entre hombres y mujeres. Yo, en realidad, aunque el relato de él me ha gustado, sin embargo, discrepo totalmente, porque soy muy escéptico en materia de evolución. Fíjense ustedes que, resumiendo a grandes rasgos, hay dos corrientes doctrinales.
los que estudian los restos de determinadas especies han descubierto que tanto en grandes animales como en pequeños animales hay más registros de 2 millones y 300.000. Se llega al convencimiento de que ha habido especies que surgieron de repente, que surgieron ex novo y que no son secuela de otras anteriores, es decir, que no son producto de la evolución. Y esto lo sostienen decididamente. Frente a ellos están los que defienden la macroevolución. Según ellos, inicialmente lo que había era una especie de sopa biológica, una especie de caldo biológico, en que dadas unas determinadas circunstancias favorables, de calor, de humedad, de elementos que combinaban, surgió la vida. Y después de esta vida inicial, aparecieron las bacterias. Y creen que después de muchas evoluciones y muchos siglos, de las bacterias provenimos los seres vivientes. Yo esto no me lo puedo creer por más libros que me presenten, porque una bacteria es un ser mínimo. Si no es por el microscopio, no le podríamos ver. Cómo una bacteria, o cientos de bacterias, o miles de bacterias, se pueden convertir en un mamut, en un elefante, o simplemente en un ser humano, me parece imposible. Por otro lado, ahora hay un centro de investigación muy prestigioso en California que está tratando de conseguir que de un ser unicelular se haga tránsito a los seres multicelulares. Las bacterias son unicelulares y nosotros somos multicelulares. Y están haciendo trabajos, arreglos, manipulaciones para ver si consiguen que de la levadura de la cerveza y de la levadura del pan, que son microorganismos complejos y unicelulares, hacer tránsito a un ser multicelular. Hace un mes por lo menos no lo habían conseguido pese a todos sus tratamientos. Entonces yo pienso, ¿cómo espontáneamente va a surgir el tránsito de una bacteria a un ser complejo que somos multicelulares? Creo que es imposible. Por otro lado, se insiste mucho por los evolucionistas en los avances de la evolución. Con la evolución han prevalecido los seres más completos, los que han podido subsistir, pero lo cierto es que si miramos el mundo animal, la evolución no ha sido progresiva, porque nos debatimos en la disyuntiva, todos los pertenecientes al mundo animal, de matar o morir. O matamos o morimos. El león, el tigre, el leopardo matan cruelmente a víctimas cada vez menos poderosas y entonces gracias a ello comen y siguen viviendo, porque si no comiesen morirían. Y con los seres humanos no pasa lo mismo. De una forma más sofisticada matamos a las vacas, matamos a los corderos, matamos a los cerdos para alimentarnos, porque si no moriríamos. Pero también pasa con los herbívoros y con los vegetarianos, porque una planta, una lechuga, unas patatas, etcétera, tendrían derecho al ciclo vital. Igual que nosotros tenemos un ciclo vital y tenemos una fecha de caducidad, aunque nos alegra mucho no saber cuál es, porque así podemos vivir aparentemente como inmortales, lo cierto es que también los vegetales tendrían un periodo vital hasta que muriesen, hasta que pereciesen. Y sin embargo, nosotros los arrancamos para comer, es decir, los matamos. Y lo mismo hacemos con las capturas en el mar. Atrapamos los peces para comer, es decir, no les dejamos cumplir su ciclo vital. Entonces, la evolución no parece tan progresiva como defienden los evolucionistas. Luego piensen ustedes, por ejemplo, que los seres unicelulares no tienen problemas. Para multiplicarse no tienen más que acudir a la división binaria o a la división múltiple, y donde había una bacteria hay 5, hay 10, hay 15. Entonces, a los humanos, pese a lo que dice el autor, se nos ha complicado la existencia, porque ahora hay que andar buscando la media naranja. Hay parejas felices, pero no todas. Hay divorcios, hay separaciones, hay
celos, hay crímenes pasionales, hay violencia de género, etcétera, etcétera. Si somos descendientes de las bacterias, hubiese sido mucho más cómodo no complicar esto con la evolución y que nos hubiésemos podido dividir en 2, en 3, sin todas estas complicaciones del cortejo y sus complicaciones. En fin, quiero decirles que en realidad yo soy muy crítico con la evolución, no me la creo y pienso que lo único sensato es lo que decía el premio Nobel norteamericano Oppenheimer cuando sostenía que en materia de física, salvo lo que esté demostrado por la experiencia, hay que cuestionárselo todo. Porque así como los literatos fantasean y crean personajes, pero los científicos no crean pocos personajes, crean millones de estrellas, millones de galaxias, millones de animales, los manejan con más facilidad que los literatos sus personajes. Entonces yo creo, y para acabar, que lo único sensato en materia de evolución es lo que decía Sócrates, que en materia trascendentes, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo ha surgido la vida, en materia trascendentes indemostrables, lo único sensato es decir, yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Gracias. La verdad es que don José, que nos acaba de hablar, es atrevido, porque cuando Juan Pablo II había reconocido que la evolución era verdad, ahora viene y volvemos a empezar. Pero bueno, tiene la palabra el don Basilio Rodríguez Cañada. Excelentísimos señores académicos, ilustrísimas señoras, señores y señores, amigos todos. Me van a permitir que comience con el capítulo obligado de agradecimientos, de los agradecimientos, y que en primer lugar pues agradezca a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación que nos permita reunirnos aquí por segunda vez para celebrar o concelebrar la aparición de una nueva obra de don Luis Martínez Carcerrada. Por tanto, muchísimas gracias por hacernos un hueco en la programación de actividad de esta docta casa, que yo creo que es un lugar muy adecuado para presentar este libro por diversos motivos que comentaré a continuación. Asimismo, quiero agradecer especialmente a don Rafael de Mendizábal la celeridad con la que nos entregó un excelente prólogo que considero un pórtico muy adecuado para zambullirse en la lectura de este libro. Igualmente quiero agradecer a los 11 colaboradores que también aportaron sus textos y que aparecen en la tercera parte de esta obra, porque de alguna manera, de esta forma, don Luis ha querido convertir una obra propia, una obra además con peculiaridades muy íntimas, en una obra polifónica, sinfónica colectiva en definitiva. Y por supuesto, pues quiero agradecer a la mesa, a las personas que están apadrinando la aparición de esta obra, que nos hayan dado pues visiones y lecturas tan distintas, pero tan complementarias y tan inteligentes. Por supuesto, a todos ustedes que nos exigen con su presencia, pues les agradecemos que justifiquen la labor, en este caso del autor y del editor. Conocí a don Luis Martínez Carcerrada de la mano de don José Menéndez cuando presentamos una de las obras importantes de este autor. Todas las obras lo son, pero yo creo que con la obra a la que me refiero, Los últimos de Guinea, el fracaso de la descolonización española de Guinea Ecuatorial, pues de alguna forma se cerraba un ciclo personal, en el caso de José Menéndez, y también se aportaban visiones, documentación y experiencias que nos permitirían recapitular en la historia de ese país, que al fin y al cabo es nuestra propia historia. Ahí tuve constancia del vínculo especial de amistad que unía a ambos autores, y desde entonces lo cierto es que don Luis Martínez Carcerrada pasó a formar parte de la gran familia Sial Pigmalión de autores, una familia
que en este año 2017 cumple 20 años. 20 años de trabajo editorial ininterrumpido, en el que hemos tenido el placer de asistir a numerosas presentaciones como esta, pero todas al final tienen peculiaridades y se convierten en especiales. No obstante, el placer de haber alumbrado más de 1500 libros, pues es algo que lucimos con orgullo y con satisfacción, pero a veces hay autores y hay obras de las que nos sentimos especialmente orgullosos. Y esta obra, Reflexiones de un magistrado jubilado, es una obra especial, por diversos motivos, porque aunque es cierto que ya hemos publicado 3 obras anteriormente de don Luis Martínez Calcerrada, una obra técnica, La familia en la sociedad española actual, donde analizaba diferentes elementos, circunstancias y bueno, pues, situaciones específicas que estaban incidiendo en el cambio de noción, de concepción de familia tradicional. Y bueno, pues de ahí pasamos a una segunda obra donde efectivamente, aunque en clave literaria, estábamos ya entrando en el terreno autobiográfico, estábamos entrando en el terreno absolutamente personal de nuestro autor. Efectivamente, con la novela De la Mancha a Madrid y con vivencias jurídico-personales y profesionales, con estas 2 últimas obras, don Luis Martínez Calcerrada nos abría tímidamente al principio, pero luego de par en par, lo que ha sido su trayectoria profesional y también a muchos aspectos personales. Por eso, esta obra de alguna manera viene a completar las 2 anteriores y a enlazar con la primera, porque en las 2 partes que divide el libro, más la tercera, como digo, de las colaboraciones, incluso esa cuarta, ese epílogo, con una serie de consejos y recomendaciones para los menos jóvenes, pues está recapitulando, pero por otro lado, como de forma muy inteligente se ha dicho en esta mesa ya, está dejando constancia de una magnífica pues, trayectoria profesional y personal. Y sobre todo, nos está haciendo copartícipes de que es un hombre inquieto, siempre lo ha sido, que es un hombre creativo, productivo y que está dispuesto, por supuesto, hasta que bueno, pues él considere, está dispuesto, como digo, a seguir aportándonos elementos, obras, libros que nos inciten a la reflexión, que nos provoquen para establecer una dialéctica en la que podamos seguir creciendo todos. Yo le quiero agradecer muy de veras, por tanto, al autor la confianza que ha depositado en nosotros en los últimos años. Han sido obras en las que hemos trabajado, todo el equipo editorial, con mucha ilusión, con mucho ahínco, bajo su batuta, porque don Luis lo dirige todo, pero también pues le quiero agradecer que haya tenido la flexibilidad de aceptar ideas y propuestas que nosotros consideramos que han sido pues para mejorar, si cabe, la obra en cuestión. Han sido meses, y no es metáfora, de trabajos que han ido desde pues recoger, picar los textos, corregirlos, maquetarlos, hacer el diseño de la edición, hasta las numerosas correcciones a las que se han sometido estas maquetas, porque don Luis es un perfeccionista, porque además él tiene la conciencia clara de que una obra escrita es un legado a la posteridad y un legado a pues lo que podemos denominar, considerar el patrimonio cultural de nuestra sociedad. Por tanto, él sabe que lo que hablamos se lo lleva el viento, pero que lo escrito permanece. De ahí que, aunque tenga una magnífica dialéctica, él cuida especialmente lo que escribe y lo pule de manera incansable, lo que hace que a veces los editores nos agotemos de esos procesos largos y complejos de corrección, pero yo creo que es en beneficio de los